Hola guionista, bienvenido a este nuevo vídeo del taller práctico online de escritura, guión cinematográfico y proceso y técnica. En este vídeo vamos a hablar sobre la documentación. Bien, pues como tú eres el guionista de tu historia y jugamos en primera división, pues yo sé seguro que tú sabes cuándo empieza, qué fecha concreta tiene el inicio de tu película. Entonces, como tiene una fecha concreta en la que la película inicia, quiere decir que hay una historia real, la historia del mundo, que pasa justo a partir de esa fecha en nuestra película. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestros personajes no solo se relacionan con ellos y con los lugares donde ellos están, sino que también se están relacionando con el mundo en ese momento. Y entonces el mundo, la historia que va aconteciendo en cada momento, pues también va influyendo en cómo son los personajes, cómo es la historia y cómo avanza la historia. Pongamos un ejemplo. Si nuestra historia comienza justo cuando nos confinan, o si nuestra historia comienza justo cuando comienza la Guerra Civil Española, o justo cuando está la Segunda Guerra Mundial, son acontecimientos históricos que están ahí, que no hay que inventarse nada porque simplemente han ocurrido y entonces de alguna manera siempre van a estar afectando a nuestros personajes. Y entonces, claro, no podemos meter la pata con esto. Hay que tenerlo muy claro y entonces hay que documentarse sobre la época histórica en la que se va a desarrollar la película. Y llegado a este punto también una sugerencia o una idea o una reflexión. Nosotros ya tenemos nuestra historia totalmente estructurada en la escaleta básica. Tenemos nuestros personajes, los cuales conocemos perfectamente cómo eran, cómo son en el momento en que va a empezar la película y cómo van a evolucionar. ¿Y si ahora toda esta historia que nosotros tenemos montada la encajamos en un momento histórico concreto? A lo mejor no lo habías pensado antes, piénsalo por un momento, puede que sí, puede que no. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, esta historia, el ejemplo que hemos puesto antes, vamos a decirlo, pues va a pasar justo en la Segunda Guerra Mundial, o va a pasar cuando el ataque de las Torres Gemelas? Si te das cuenta, si elegimos algún acontecimiento histórico importante, siempre teniendo en cuenta lo que hablábamos, de que nuestro guión tiene un nivel de producción y un presupuesto de producción, pero bueno, aún así se puede tratar de la misma forma. Si escoges un acontecimiento concreto de la historia universal y lo pones como contexto histórico de la historia que tú ya tienes creada, si te das cuenta, vas a enriquecer muchísimo de pronto y prácticamente sin hacer nada en el sentido de que no te tienes que inventar nada, porque los acontecimientos históricos están ahí, pasaron tal y como pasaron, y no hay que justificarlos, ni tienes que buscar motivaciones, ni tienes que buscar porqués. Están ahí, y igual que tú los conoces el espectador, y el espectador sabe que van a ir ocurriendo en ese orden, y entonces no necesitas justificar nada, simplemente se trata de adaptar tu historia, todo lo que tú has montado ya y que tienes ya desarrollado, a un contexto histórico concreto, que puede ser que enriquezca muchísimo el guión, que enriquezca muchísimo la historia, porque ya le está aportando muchísimos detalles y muchísima información del resto del mundo, digamos. Entonces piensa en esto y documentate. Fuente de documentación, se suele hablar de que hay las fuentes directas y las fuentes indirectas, digamos, ¿no? Una fuente directa sería, por ejemplo, pues ir a entrevistar a una persona que directamente ha vivido esos acontecimientos. No sé, por ejemplo, si eligiéramos la guerra civil y conoce a o tiene a un abuelo o conoce a alguna persona mayor que la vivió, pues a lo mejor ir a entrevistarlo, hablar con él un rato, hablar de la época, hablarle, ¿no? Pues eso te va a dar información, te va a documentar. Y luego están pues las fuentes indirectas, pues que serían pues libros de historia, internet, Google. Ahí, vamos, hoy día, gracias a Dios, vivimos en la era de la información y tenéis información de lo que quieras, de cualquier cosa. Entonces se trata de elegir bien el contexto histórico. De todas formas lo tienes que elegir, porque tienes que poner, recuerda, una fecha de inicio de tu película, cuándo es cuando inicia. Entonces, a partir de ahí, documéntate muy bien de lo que pasa en el mundo en esas fechas
concretas en las que a pasar tu película, y si lo ha encajado dentro de algún acontecimiento histórico importante, pues recoge todo lo que puedas de ahí, de esos acontecimientos, porque pues esos acontecimientos te van a ayudar a hacer tu historia mucho más grande, a hacerla muchísimo más grande y a tenerla, no tenerla que justificar, digamos, en lo que son las partes de los contextos históricos. Pero claro, es muy importante no meter la pata. Si vamos a hablar de, no sé, por seguir con el ejemplo de la Guerra Civil Española, o vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, o de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, pues tenemos que saber exactamente, pues, documentarnos muy bien, no cometer ningún fallo, porque esto que enmarcar la historia en el contexto histórico, que le da muchísima credibilidad y muchísima coherencia, si metemos cualquier mínimo error es todo lo contrario. Es todo lo contrario, porque ahora lo que hace es que pierde credibilidad y pierde coherencia. Entonces no podemos meter la pata ahí. Y ahora también voy a hacer otra reflexión. No se suele hacer mucho en la historia del cine, pero sí es verdad que hay casos concretos. Por ejemplo, la película de Malditos Bastardos de Quentin Tarantino. Él mete la historia en ese contexto histórico de la resistencia francesa contra los nazis. Y bueno, el grupo que está allí, que lo que quieren matar a Hitler, en la película lo consigue. O sea, el espectador, toda la película, él sabe que Hitler no murió así, entonces él piensa que no van a ganar, que van a perder. Y sin embargo Tarantino, de una forma magistral, al final de la película, se inventa la historia. Y de pronto convierte la historia en otra cosa, sorprendiendo al espectador. Sí es verdad que en ese momento el espectador pierde la coherencia de la Segunda Guerra Mundial en sí, pero sí es verdad que entiende que, bueno, que está viendo una película y que como tal el director, el guionista, pues puede inventarse cualquier cosa, puede desarrollar cualquier idea, no tiene por qué. Fíjate cómo también así, incluso con este punto, la documentación, el contexto histórico en el que se está realizando tu historia, cómo puede ganar, cómo te puede ayudar a ti a ser muchísimo más creativo y a tener muchísima más coherencia y a darle una verosimilitud a la historia, pues muchísimo más elevada. Piénsalo bien, si te das cuenta, y analízalo con tranquilidad. Y bueno, como práctica, simplemente realmente no vas a tener que redactar nada ni nada, simplemente que pienses, a ver, en el contexto histórico que está tu película, que pienses, te documentes bien de todo lo que pasaba durante esas fechas o lo que fue pasando en el mundo, y que intentes por lo menos intentarlo, cuadrar tu historia en algún momento histórico concreto que a ti te parezca importante y que pueda ayudar a que tu historia sea mucho más emotiva, muchísimo más importante. Pues no sé, no es lo mismo si un ladrón va a robar, yo qué sé, unas armas, pues si ese ladrón ahora lo que está robando es las armas a unos nazis o no sé si me explico. Pues piénsalo, desarróllalo, y ya que estamos escribiendo nuestra historia y ya que queremos hacerlo como lo hacen los de primera división, pues piénsalo, estúdialo y analízalo, y nada. Ya con esto pues damos por terminado este vídeo sobre la documentación. Espero que las ideas que he intentado transmitirte te hayan parecido interesantes, te hayan abierto un poco la mente, ¿no? De decir, pues sí, oye, pues vamos a intentarlo, y nos vemos en el siguiente vídeo, en el que ya hablaremos de lo que es la escaleta integral. La escaleta integral de la película ya es un nivel de concreción muy importante, porque ya vamos a tener claramente todas las escenas de nuestra película, una por una. Ya la escaleta integral será como si fuera el índice de las escenas que vamos a tener que rodar luego en la película. Pero en fin, lo veremos en el próximo vídeo. Hasta entonces, como siempre, muchísimas gracias por tu atención, muchísimas gracias por la confianza, y nada, venga a escribir, que ya estamos muy cerca.